Buenas tardes para todos y para todas. Es muy grato dar apertura a esta actividad de hoy, a este conversatorio, realizado conjuntamente entre el Grupo de Trabajo en Asuntos de Género y Diversidad de la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Arquitectura. Este es un espacio que está en sintonía con el actual plan de trabajo de la facultad, en el cual el género y la diversidad constituyen un núcleo problemático de formación. Hoy iniciamos entonces desde la Escuela de Arquitectura esa reflexión frente a los aspectos curriculares y la importancia que tiene la perspectiva de género para la formación de los y las arquitectas. Hoy entonces el tema que nos convoca es la perspectiva de género en el proyecto urbano y en el proyecto arquitectónico. Vamos a tener entonces una dinámica de desarrollo del espacio similar a los conversatorios que hemos venido desarrollando a propósito de la celebración de los 70 años de la facultad. Tendremos entonces un espacio en el que nuestra invitada, que ya enseguida vamos a introducir quién es nuestra invitada porque es una invitada muy especial, desarrollará la temática que tiene prevista y propuesta y alrededor de 40, luego 30 minutos tendremos ya un espacio ampliado de conversación. La idea es que tengamos un espacio muy cercano, muy próximo, muy dialógico y que podamos poner acá en conversación con nuestra egresada, y les voy anticipando quién es nuestra invitada, con nuestra egresada invitada de todos esos temas, inquietudes que van surgiendo desde las distintas trayectorias de nuestras estudiantes, de los distintos niveles, pregrado, posgrado, doctorado, y los profesores y profesoras que nos acompañan. Le doy la palabra al profe Jaime Sarmiento y damos entonces paso a Marta. Gracias, Zuli. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos y todas para este conversatorio que se llama La perspectiva de género en el proyecto arquitectónico y urbano. Me acompaña pues en la moderación de este conversatorio la profesora Zuli María Quinchía Roldán, quien es directora de la Escuela de Planeación Urbano Regional y miembro del Observatorio de Asuntos de Género de la Facultad de Arquitectura. Yo soy Jaime Sarmiento, soy el director de la Escuela de Arquitectura. Coincidiendo con un viaje familiar a Colombia, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la arquitecta Marta Fonseca Salinas, quien reside en Barcelona y hace parte del colectivo Punt6. Punt6 en catalán, que traducido al español o al castellano es Punto 6. Este colectivo es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de diversas procedencias con más de 15 años de experiencia en Barcelona, en España y a nivel internacional. Proponen repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos para que promuevan la diversidad social y sin discriminaciones. Trabajan desde la perspectiva de género interseccional a través de la participación y la acción comunitaria, fomentando la sostenibilidad y la economía solidaria. Abordan los proyectos desde una perspectiva holística y desarrollan metodologías propias, cuantitativas, cualitativas y participativas que se adaptan al contexto y a las personas con las cuales trabajan. Marta Fonseca es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Fuimos compañeros durante la formación en arquitectura, me prohibieron decir hace cuántos años, porque era violencia de género, pero tengo el gusto de tener aquí a Marta, quien fuera compañera mía durante mi formación, además es amiga, y a veces cuando los amigos son como entrañables se vuelven familia. Nosotros vamos a casa de Marta cuando vamos a Barcelona y pasamos Navidades juntos, entonces realmente me honra mucho que Marta esté aquí, en esta que es su escuela de formación, y me siento muy honrado porque de verdad eres de la familia. Marta es arquitecta por esta universidad, es experta en la implementación y aplicación de la perspectiva de género en el proyecto arquitectónico y urbano en diversos ámbitos: participación, formación, diseño, reivindicación e investigación. Es socia fundadora de Colectivo Punt6, la cooperativa de mujeres con las que trabaja desde 2005. Marta, bienvenida a tu casa, a esta que también es tu familia. Bueno, muchísimas gracias.
Yo estoy realmente emocionada de volver a la casa. Eso se dice fácil, pero tiene como un peso importante en la historia de lo que somos cada uno. Para mí lo más importante es poder transmitir qué es lo que hemos estado haciendo con este colectivo de mujeres desde hace ya casi 20 años y porque pienso y estamos convencidas en el seno de esa pequeña cooperativa de trabajo que es importante, que es interesante que se plantee y se puedan abordar los proyectos urbanos y arquitectónicos desde esta perspectiva. Hará más de 30 años que terminé la estancia en esta casa, pero sí que quiero agradecer, ¿no? Dices, wow, pasas 6 años de la vida y cómo esos 6 años marcan una cosa súper importante en tu juventud y en lo que a lo largo de la vida sigue siendo tu manera de pensar, ¿no? Recogiendo cosas ahondando allá en los recuerdos, me iba a ejercicios, por ejemplo, de expresión 1 con el profesor Norberto, y ahora se me escapa el apellido, pero que íbamos a visitar barrios, a mirar su morfología y volvíamos a hacer algún ejercicio plástico aquí en un taller, ¿no? Si eso era en expresión 1 y podría recordar que al final de la carrera con Carlos Mesa, otro profesor que también con el que hubo mucha empatía y la finalización de los estudios en esta facultad, esos trabajos de final que eran acercarse al hospital, a ver urgencias e intentar ver qué conexiones hay entre la universidad pública y lo que está pasando realmente afuera en donde vivimos, ¿no? Pongo estos 2 ejemplos porque yo creo que marcan una cosa sustancial del trabajo que después he tenido oportunidad de desarrollar con mis compañeras y porque creo que hay en el centro de la universidad pública esa función, ¿no? Por eso, aunque no tuve formación en perspectiva de género, creo que puedo decir que estaba preparada para afrontar el reto de aprender, que es lo que hemos estado haciendo desde hace 20 años con este grupo de mujeres, de las cuales 5 son socias y 4 trabajadoras. Es un grupo interdisciplinar de arquitectas, urbanistas, sociólogas, una educadora, una administrativa y, bueno, sobre todo aprendiendo y haciendo espacio para hacer oír la necesidad de incluir esta perspectiva feminista interseccional desde la participación y la acción comunitaria, aprendiendo del ecofeminismo y de la economía feminista y solidaria, que alguna cosa de estos apuntes aparecerán en la presentación que hago. Todo muy una pincelada, pero que creo que es importante para entender de dónde venimos. Llevamos desde 2005 repensando con esta perspectiva e incidiendo en estos espacios, ¿no? En formación y sensibilización, acción y acción comunitaria, investigación, asesoramiento y consultoría, diagnóstico y auditoría, transformación e intervención. Para nosotras este es el punto inicial del trabajo. Este punto 6 de la Ley de Barrios, primera ley catalana y en el Estado español, que habla o introduce la equidad de género
en la manera de pensar los espacios. Esta ley trabajaba 8 puntos que tenían que desarrollar los barrios. El punto 6 es la equidad de género en el uso de los espacios públicos y equipamientos. Y cuando esta ley ha llegado a la mesa de los ayuntamientos, la primera pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de equidad de género en el uso de los espacios públicos y los equipamientos? Es lo que hemos estado intentando aprender, nombrar, describir para construir lo que creemos que es el inicio. O sea, son 20 años de trabajo, pero seguro que es el inicio de todo lo que puede hacerse a partir de esta perspectiva. Preguntarse por los roles de género en el espacio físico es preguntarse si se reproducen, o sea, qué roles son los que se reproducen y de qué manera, porque están pensados de una forma que es excluyente debido a esa distinción entre espacio público y espacio privado, o entre el binarismo hombre-mujer. O, como hablábamos hace un momento antes de comenzar, en la construcción de esos roles de género que están en la estructura de la sociedad que tenemos. Porque los roles de género son una categoría social y cultural que se construye y se transmite y hablan de lo que se espera que como hombres o como mujeres hagamos en la sociedad. Pero eso es un poco más complejo y hay muchísimo trabajo hecho, y nosotras intentamos difundir la cantidad de mujeres que han estado desde distintas disciplinas, desde la historia, la geografía, la medicina, explicando por qué necesitamos abordar los problemas en los lugares donde vivimos desde otra perspectiva. Y muchos de esos trabajos pues hacen una crítica a ese modelo desarrollista de crecimiento sin límites, a un modelo de planeamiento que aspira a ser universal basado solo en una ciudad funcionalista, que da prioridad a intereses mercantiles sobre las necesidades de las personas, que es una ciencia de expertos solo desde la oficina y que desde Europa se mira también como colonial y eurocéntrica si se desconocen las necesidades propias de la población en su diversidad. Quisiera explicar a partir de estos 3 objetivos, que es 3 objetivos que están planteados en este libro, que es un ensayo que recoge el trabajo que hemos estado haciendo y que creo que puede ayudarme a contar qué es lo que trabajamos, ¿no? Ese primero, cambiar las prioridades poniendo la vida en el centro de las decisiones urbanas, desjerarquizando y despatriarcalizando el urbanismo actual. El segundo, definir espacios y ciudades seguras, libres de violencias machistas hacia las mujeres. El tercero, trabajar desde la experiencia cotidiana de las mujeres, reconociendo y visibilizando sus vivencias y conocimientos a través de la acción y la acción comunitaria y feminista. ¿De qué habla ese primer objetivo? Para nosotras es fundamental el concepto de vida cotidiana, entender que los lugares donde vivimos, ese lugar donde suceden las actividades en un espacio y un tiempo, es necesario entenderlo en su complejidad. Es necesario entender que esas actividades que desarrollamos forman parte de la vida compleja que tenemos si tenemos en cuenta la esfera productiva, la reproductiva, la propia y la comunitaria. La productiva, que es muy fácil identificar, tenemos una remuneración por ello. La reproductiva, que tiene que ver más con los trabajos de cuidado que desarrollamos las personas. La esfera propia, que tiene que ver con las aspiraciones que tenemos a nivel individual. Y la comunitaria, la esfera comunitaria, que al final es un poco lo que estamos haciendo aquí, construir de qué manera nos organizamos, o sea, es esa esfera política también, y estas 4 esferas suceden en los espacios donde vivimos, y es
y las ciudades donde vivimos han de atender de manera equilibrada a estas esferas. Creemos que la sociedad capitalista y patriarcal ha dado sobre todo a la esfera productiva muchos de los privilegios y que es necesario equilibrar estas esferas para hablar de equidad de género en el uso de los equipamientos, los espacios públicos y al final en la definición de los espacios para la vida. Este esquema que viene de una tesis doctoral de una de las compañeras, Adriana Sciocoletto, las 3 tesis que tenemos entre las compañeras han estado cimentadas en el trabajo que hacemos como colectivo. Por eso también, y querría que quede, creo que siempre hablo en plural, pero para nosotras es súper importante ese trabajo y esa voz colectiva que fundamenta lo que hacemos, ¿no? En este esquema se explica, ¿no?, cómo esos espacios para la vida, si se analizan como espacios de relación, como los lugares que necesitamos de infraestructuras para atender las necesidades, como los comercios, como la movilidad, como las delimitaciones que tienen o las calles que interrelacionan, todo aquello forma parte de una manera física de una red cotidiana que necesitamos para desarrollar esas 4 esferas. Y eso pasa en unos tiempos determinados. Nuestra vida está determinada también por esos tiempos que necesitamos para desplazarnos y poder desarrollar a lo que aspiramos como personas individuales y como colectivas. Por eso el concepto de vida cotidiana pensamos que es fundamental. Y por otro lado, este otro que es desarrollado también dentro de la tesis de otra compañera que habla de la ciudad cuidadora y que plantea, ¿no?, que es importante que en esa ciudad que vivimos es una ciudad que cuida, ¿no?, que facilita cuidar del entorno, que permite cuidar a otras personas y que permite cuidarte. Verlo en esos 4 aspectos es ver una complejidad necesaria de atender. La seguridad desde esta perspectiva feminista la definimos como la autonomía y la libertad para vivir en los espacios públicos. La percepción de seguridad condiciona la movilidad de las personas y muy especialmente la de las mujeres. Está muy estudiado. Realmente para trabajar temas de seguridad vale la pena acercarse a trabajos que no solamente desde lo cuantitativo, sino sobre todo desde lo cualitativo, que es la gran aportación que hace esta perspectiva, diciendo que es importante entender la percepción de inseguridad, porque se nos socializa también de manera diferente a hombres y mujeres, ¿no? Salir en la noche, volver a casa, tener acceso a un trabajo en una zona de un polígono industrial, no es lo mismo para hombres y mujeres y hay una percepción de inseguridad construida que es importante entender. Entonces, sí, hablamos de otras violencias, ¿no?, de otros temas que influyen en la percepción de inseguridad, no de lo que está tratado como un crimen, no de los delitos que están tipificados, sino justamente de lo otro de lo que no se habla, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, muestra la diferencia entre hombres y mujeres a quienes se le pregunta cuando caminan solas por las calles durante la noche cómo es su percepción de inseguridad, ¿no? Y se muestra claramente cómo, siendo más jóvenes, hay esta diferencia que cambia a lo largo de la vida y la importancia o la tarea que tenemos de entender cuáles son esas condiciones físicas y sociales que determinan esa percepción de inseguridad.
Para los temas de seguridad hemos aprendido muchísimo de las canadienses, que en los años 80 hicieron muchas auditorías de seguridad en Montreal para definir unos criterios que podían mejorar esta percepción de inseguridad. Y nosotros las hemos trabajado como cualidades, el señalizado, visible, vital, vigilado, equipado, comunitario, porque creemos que se nos ha estado olvidando cualificar por resolver y formalizar en primera instancia los espacios, sin atender a cómo esas cualidades nos atraviesan a las personas en nuestras diversidades, ¿no? Por eso, el tercer objetivo, que es la participación comunitaria, las personas como expertas del territorio que habitan y atendiendo al concepto de interseccionalidad que permite visibilizar jerarquías y privilegios que favorecen o no la cotidianidad, por ejemplo, de mujeres y personas no binarias, ¿no? En este sentido, muy necesario sumar a la categoría de género este concepto de interseccionalidad, que al final es deshacer el neutro en el que hemos estado pensando desde los años 50, como que las personas somos un conjunto homogéneo, cuando ni siquiera en el conjunto de las mujeres somos un conjunto homogéneo, porque tenemos características distintas, porque pasamos ciclos vitales que también hacen que como adolescente tengas una experiencia, como persona mayor tengas otra, como persona con una identidad sexual diferente de hombre o mujer tengas otra. Todas las características que nos atraviesan determinan que además nuestra experiencia sea diferente. Eso para acabar diciendo que nos situamos aquí, en esa complejidad del lugar donde vivimos, porque es una red compleja de variables relacionales, donde unas son más físicas, como el modelo urbano y territorial, el espacio público, los equipamientos, la movilidad, la vivienda, las actividades productivas, pero la importancia que tienen estas otras que son transversales a todas ellas, ¿no? La acción comunitaria, la seguridad y la autonomía, o todo el tema de trabajo de cuidados. Muchas de todas estas reflexiones están recogidas en métodos y guías que están publicados, que se pueden consultar en nuestra web. Creemos que es un material en construcción, siempre ha estado muy abierto, y es a partir de estos trabajos donde quiero empezar a contaros, ahora ya no sé cuánto está bien, donde voy a empezar a contar qué trabajo es el que hacemos, ¿no? Dónde se puede poner estos conceptos de los que he ido muy rápidamente, pero que me parecía importante introducir para poder hablar qué es lo que estamos pudiendo hacer. Aquí, por ejemplo, en este Espacios para la Vida Cotidiana, que es donde se plantearon unas primeras cualidades y formas de abordar a nivel de planificación, de poder mirar cómo vivimos un entorno determinado, pues se han desarrollado proyectos diferentes como estos, ¿no? Un plan estratégico urbano con perspectiva de género y sostenibilidad del Ayuntamiento de Mediona, un ayuntamiento pequeño cerca de Barcelona, pero la importancia que tiene es que esa ley de barrios que nos dio el primer impulso se paralizó en 2011, y este es uno de los proyectos últimos que querían desarrollarse bajo esa ley. Entonces, nos permitió hacer trabajo participativo con una comunidad de un municipio muy pequeño para definir en su centro
dónde estaban esos espacios de relación importantes, cuáles calles tenían que articularlos, cómo se establecían las relaciones con una escuela y con un mercado que se desarrollaba en ese entorno, y era para definir las acciones que a nivel urbano se iban a hacer. Nuestro trabajo ha estado y permanece en la parte primera de los proyectos, o sea, es la base que determina con qué criterios, desde esta perspectiva de género, pueden ayudar a desarrollar cualquier proyecto urbano o arquitectónico. Y en ese sentido, el trabajo participativo que desarrollamos pasaba a los equipos técnicos que desarrollaban esas vías, esos espacios que se iban a transformar. Así como ese proyecto, pues un plan de acción para la ordenación urbanística en Reus, otro municipio de Cataluña, donde nos pedían criterios en temas de cuidados, de seguridad, de movilidad, de habitabilidad, de autonomía económica o para el fortalecimiento del comunitario. Tanto proyectos de estas ciudades pequeñas como una invitación a incluir estos criterios en el Plan Director Urbanístico Metropolitano de Barcelona, porque se considera que es importante poder determinar y apoyar acciones que mejoren desde este análisis complejo o interrelacionado de diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito de la ecología, de la movilidad, de la planificación de usos, etcétera. Este otro trabajo es muy importante para la línea de trabajos en temas de seguridad. Viene de la tesis doctoral de Sara Ortiz, que trabaja sobre las mujeres, su investigación, acción participativa, es sobre las mujeres que trabajan de noche, y cuando hace el planteamiento del trabajo, ¿quiénes son las mujeres que trabajan de noche, ¿no? La ciudad no duerme, o sea, hay muchísimas tareas que se desarrollan en la noche. Ella se centró en fábricas, en el aeropuerto, en mujeres que trabajaban en la prostitución y en hospitales, que también trabajan muchísimas mujeres. Analizar cómo es la vida de las mujeres que trabajan de noche explica muchas de las necesidades que hay a nivel de la movilidad, a nivel de lo que se tiene que acondicionar para una parada de transporte público, para interrelacionar municipios en el área metropolitana de Barcelona, que es un poco como aquí Medellín y su área con todos los municipios aledaños, ¿no? Es interesante, pero sobre todo necesario atender las necesidades de esas que no están contempladas en la planificación, que solo atiende los desplazamientos por trabajo o que da prioridad a llegar al aeropuerto, ¿no? Porque son esas partes económicas importantes y vitales, pero hay otro montón de cuestiones que no se atienden y que forman parte de la vida cotidiana que tenemos en estos mundos complejos, ¿no? Así como hablaba del ámbito de ciudad metropolitana, pues también hacer el análisis de diagnósticos con perspectiva de género, con marchas exploratorias en pequeñas plazas de la ciudad, o para mejorar la movilidad de jóvenes
entre una zona, por ejemplo, allí en el área del Maresme, que es un seguido de ciudades pequeñas que están conectadas con tren, pero que, por ejemplo, adolecen de transporte nocturno para poder comunicar o extender la vida de ocio de personas jóvenes, ¿no? Esas marchas exploratorias y esos trabajos de seguridad pues nos han permitido sistematizar muchos criterios que están ayudando a atender distintas cuestiones en el uso de espacios públicos, en la movilidad, en la definición de caminos para conectar municipios o, por ejemplo, para desarrollar esta guía de aplicación en el transporte en Buenos Aires, en el que se nos pedía también poder visibilizar de qué hablan esos criterios de los que hablé un poquito hace un rato sobre seguridad, qué es señalizado, qué es vital, qué es equipado, qué es visible. Por ejemplo, visible es poner en relación lo que pasa entre el interior y el exterior en un barrio residencial, pero visible también es que las mujeres seamos reconocidas en el espacio que compartimos sin estereotipos, ¿no? Que la publicidad tampoco esté invisibilizando o visibilizando más bien esas desigualdades que muchas veces plantea, ¿no? Visible, equipado en muchas escalas, ¿no? Equipado en señalización, pero equipado también en redes, por ejemplo, para tener acceso a un Wi-Fi, equipado para caminar y encontrar un lugar donde sentarte. En el visible que explicaba antes, muchas veces se comienza hablando solo de iluminación, pero no es nomás la iluminación lo que te permite mejorar esa percepción de inseguridad en los espacios urbanos, ¿no? O en términos de movilidad, muchos trabajos que se han impulsado desde el activismo, porque aquí tenemos una compañera ciclista que hablando de modos de movilidad sostenible plantea la necesidad de que realmente se conviertan en un modo de movilidad al que tienes acceso porque hay una red que conecta, porque hay una red que está condicionada físicamente para poder circular con seguridad, porque es una red que no solo son kilómetros trazados y dibujados, sino que es una red que articula y articula qué cosas, articula centros educativos, articula centros deportivos, articula con lugares de trabajo. Bueno, una red ciclista en condiciones. O muchos trabajos que también estamos desarrollando para sistemas de transporte como de autobús, de tren o de ferrocarriles. Por otra parte, y hablando de cuidados, el replanteamiento de esos espacios de relación como el patio de una escuela en el que allí sobre todo con espacios muy reducidos para las escuelas, el patio quedaba articulado solo con una cancha de fútbol y esto significaba para las niñas jugar en los bordes y tener muy poco acceso o que no haya diversidad de otros
juegos. No es un problema que sea el fútbol, es simplemente poder articular y gestionar que sucedan otros modos de relacionarse en ese patio, pero también que ese patio ofrezca espacio para relacionarse con la naturaleza, para actividades creativas, en realidad para apropiarse y proponer otras formas de estar en ese espacio de relación. En relación a equipamientos, se han hecho diferentes análisis de cuáles son los aspectos que desde esta perspectiva se pueden implementar para transformar estos lugares de servicios, ¿no? ¿Qué cosas, por qué es necesario plantear un equipamiento no solo en el límite de lo que es su parcela, sino en cómo ese equipamiento está articulado con otros en el barrio donde se encuentra, en la comunidad a la que sirve? Articular desde ahí implica plantear e incidir en esa vida cotidiana del barrio del que comenzamos hablando, ¿no? Y que es importante mirarlo desde esa escala, aproximarse a una escala de transición donde encuentras elementos que dan apoyo, es decir, que ofrecen, por ejemplo, los lavabos abiertos, espacios de guardado, lugares donde hay un punto de acogida, interrelacionar, pasar lo público a lo privado y romper este límite y establecer qué tipos de relación es necesario plantear para que estos equipamientos estén más cerca de las necesidades de la comunidad a la que atienden. Y entrando al interior, pues un montón de elementos en relación a los vestuarios, los lavabos, cómo están distribuidos. Bueno, me extendería mucho con el tema de edificación y quizás simplemente para seguir enumerando trabajos que se están realizando en relación a vivienda, ¿no? A proponer una red comunitaria de cuidados en el entorno de la vivienda o a promover mujeres cohabitando en espacios que ya están demandados, por ejemplo, por comunidades de mujeres mayores que plantean espacios para vivir en comunidad. O saltando a este ecosistema urbano de apoyo a los cuidados en municipios de Barcelona, que también está derivado de la tesis de Blanca Valdivia y que explora sobre otras cualidades como estas, la accesibilidad, la autonomía, la conciliación, la continuidad, la corresponsabilidad, la habitabilidad, la proximidad, siempre desde cualidades en cómo se desarrollan esas cualidades para mejorar la atención a los cuidados. O proyectos como este que viene de unos presupuestos participativos en la ciudad de Barcelona, en el que las personas mayores justamente del barrio del Ensanche, que es donde en la ciudad se vive más la incidencia del turismo, pues estas personas mayores pedían colocar bancos en los espacios públicos. Hicimos un trabajo participativo con grupos de personas mayores, no para mejorar solo su habitabilidad, sino porque mejorando sus condiciones
mejorabas, atendías a otra cantidad de personas y de necesidades, y con ellos se desarrollaron criterios, por ejemplo, para explicar que no deberíamos estar hundidos en estas sillas y que para levantarnos se necesita un apoyabrazos que te ayude a levantar, y que cuando ponemos bancos en los espacios públicos no es solamente un dibujo geométrico, es también una atención a unas necesidades de estancia, de comodidad, de sombra, de ubicación, de dónde se ponen estos bancos, ¿no? O trabajos súper reivindicativos, porque en una ciudad con el turismo que tenemos y porque en las ciudades estamos mucho tiempo fuera de nuestra casa, se necesitan lavabos públicos, y Barcelona no tiene, tiene muy pocos, y esto lo hacemos muy de manera activista, pero hemos conseguido subvenciones del ayuntamiento para desarrollarlas, y creemos que incluso pequeñas cosas como estas es necesario hacerlas para explicar las necesidades que tenemos de lavabos públicos. Y para acabar, estos refugios del bienestar, que esto es un proyecto de este año y que a mí me encantó el planteamiento, era un concurso y era acompañar a un proyecto que llevaba un año trabajándose entre una entidad de artes, de salud, del centro de salud que está al costado de un instituto de educación pública. Estas tres entidades estaban trabajando temas de salud mental y proponían con esos alumnos crear unos espacios del bienestar. Para nosotros era como un anillo al dedo, especial plantearlos. Ganamos el pequeño concurso, pero lo principal era que había sido mayoritariamente apoyado por alumnos y alumnas del instituto, y por eso quería acabar con él. En resumen, esto pues no es un tema, es una perspectiva transformadora. El urbanismo desde la perspectiva feminista es una forma diferente de abordar y proponer los lugares donde vivimos. No es suficiente con hacer actuaciones puntuales, es necesario plantearlas con una mirada integral y transversal. Esta perspectiva de género interseccional es esencial como un conocimiento específico en el urbanismo, y como creo que este trabajo es incipiente, o sea que hemos conseguido cosas, pero creo que es un inicio, me gustó muchísimo esta cita de un espacio de residencia artística en el País Vasco, una publicación que se llama Borradores del Futuro, y que en una presentación reciente sobre estos esbozos que es parte de mi trabajo en el colectivo, decía: el futuro empieza con gestos de observación del presente y desde ahí lanzar imaginarios, semillas de manifestación. Creo que eso es lo mismo que comencé diciendo cuando aquí íbamos a la parte baja de Aranjuez a ver aquella morfología, volvíamos, hacíamos un ejercicio artístico con esa información, y con el mismo espíritu que fuimos a urgencias con el doctor Héctor Abad y Carlos Mesa para entender el papel de la universidad pública. Y muchísimas gracias por estar aquí, escuchar y estar interesados en este trabajo. Marta, muchas gracias por esa síntesis impecable, porque es muy complejo 15 años de esfuerzo y de trabajo individual y colectivo, lograrlo sintetizar en media hora, 40 minutos. Yo creo que es muy importante lo que planteas justo en el cierre de la presentación,
y es como hablar de una perspectiva de género en la arquitectura y digamos también en los programas de formación de los que se ocupa esta facultad, que como les decíamos al inicio en la introducción de este conversatorio, recién plantea los asuntos de género y diversidad como un núcleo problemático de formación. Eso implica que es un eje transversal a la formación de los programas que tenemos en nuestra facultad. Entonces, pensarlo como eje transversal a los programas implicaría pensar que no son solo un tema desde esa propuesta tuya, sino desde esa lógica de un eje transformador, sería algo ineludible de una universidad pública y más de la naturaleza como la Universidad Nacional. Y tú planteabas al inicio algo, yo no fui formada en perspectiva de género, ¿cierto? Pero fue en ese hacer profesional donde se vio esa necesidad de acudir a esa perspectiva de género, por supuesto también desde el contexto socioespacial en el que se realizaba esa praxis profesional. Entonces, un poco desde tu experiencia, conociendo muy bien desde adentro esta facultad al ser egresada, ¿qué lecturas podrías aportar a la facultad desde las reflexiones que tenemos en este momento para estos asuntos y que pueda un poco también generar reflexiones y unas actitudes muy críticas para los y las estudiantes que se forman en este programa y en otros, pero también para los profesores y profesoras que nos acompañan hoy y que un poco vienen ávidos de entender, bueno, esto cómo se concreta en la arquitectura, esa relación tan impecable que se mostraba de un pensamiento académico, riguroso, pero que se concreta también en prácticas específicas en los territorios. Entonces, ¿eso qué implica para un arquitecto, para una arquitecta, para el urbanismo? Y si un poco esa propuesta que produce el colectivo y que de manera muy generosa es abierta, porque uno entra a la página del colectivo, entran a la internet y buscan y aparece todo ese conocimiento que ellos han producido, operaría de manera modélica para cualquier territorio y ciudad del mundo, o habrían unos asuntos que sí serían generales, pero habrían otras particularidades de esos contextos urbanos que ese arquitecto, arquitecta, constructor, constructora o artista tendrían que reconocer para producir unas apuestas dialógicas y contextuales frente a esa concreción de la perspectiva de género en esos territorios. No sé si eso no es una pregunta, son muchísimas eso preguntas. Eso da como para 5 conversatorios más. No, pero me hiciste pensar quizá en alguna cuestión que no expliqué y que yo creo que es fundamental. Este trabajo no se fundamenta justo en urbanismo y arquitectura en las áreas de los ayuntamientos. Ese punto 6 de la Ley de Barrios se desarrolla sobre todo en la parte de participación y en las áreas sociales, que son las carreras que han estado desarrollando el género como una categoría de análisis. El que nos hayamos interesado en desarrollarlo y poder comenzar a incidir, porque hoy sí puedo decir que tenemos trabajos desde urbanismo, que nos llaman desde urbanismo, pero que la mayor parte de nuestro trabajo está desarrollado desde las áreas sociales, y a mí eso me parece fundamental porque expone esa necesidad. No estamos haciendo, este trabajo es solo dar visibilidad a lo que no se está contemplando. No estamos ni desarrollando los edificios ni planteando la forma de hacer las calles. Estamos analizando y hacemos mucho diagnóstico de cómo están funcionando o qué estamos dejando de ver cuando planificamos la movilidad en una determinada población o cuando explicaba ese trabajo de Sara, que es súper importante, sobre las mujeres que trabajan de noche, ¿no? Plantearse eso como plantearse que un camino escolar no es solamente para que niños y niñas vayan solos, puedan atravesar las calles y llegar a la escuela, sino que
tiene una finalidad mucho más amplia, ¿no? Está planteando una movilidad sostenible, está ayudando, corresponsabilizándose de los cuidados, está reduciendo las jornadas de madres cuidadoras, que son mayoritariamente ellas las que acompañaban en la escuela en la que se plantea el camino escolar. Es decir, establecer relaciones y vínculos entre esas disciplinas que están necesitando articular las formas de los espacios donde vivimos. Es decir, que tampoco aquí solitas dentro de la facultad podríamos hacerlo todo, ¿no? O sea, la importancia de abrir, de establecer nexos, de ver qué pasa con el ingeniero, el constructor, la comunidad en la que se desarrolla, entender los problemas no desde la mesa, sino bajando a la calle y viendo de qué manera se articulan, ¿no? Bueno, no sé si eso es una pequeña respuesta a lo que decías. Yo creo que eso que mencionas, como establecer esas relaciones, tiene que ver con ese punto de la vida cotidiana, como el percatarse de todos esos aconteceres que a veces pasamos muy deprisa por ellos y vale la pena como detenerse. Yo tuve que hacer un curso de género antes de esta conversación y preguntar a las chicas del observatorio, porque de verdad que es un asunto bien desconocido y sobre todo para los hombres, he de reconocerlo. Yo me disculpan si digo una generalidad, pero creo que las mujeres tienen como esa sensibilidad para percatarse de muchas más cosas. Y dentro de ellas está el tema, por ejemplo, de la relación entre las infraestructuras, los edificios, y eso tiene que ver con la ciudad. Hablábamos estos días con Marta acerca de esas ciudades futuristas como Brasilia, donde impera el automóvil. Y puede que eso suene como un poco el planificador machista, donde impera es la velocidad, el volumen de movimiento, y sin embargo pienso yo que esto que están haciendo tiene que ver más con lo cotidiano, con llevar el hijo al colegio, hacer el mercado, o sea, caminar, que creo que es un asunto más afín a esta sensibilidad que yo creo que también tendríamos que adquirir todos y ser más conscientes de ella. En todo caso, reivindicando siempre que no es solo un tema de sensibilidad. Por ejemplo, en lo que tú acabas de decir, ir caminando hasta hace muy poco no era un modo de movilidad, no se analizaba como un modo de movilidad. Ir caminando es casi lo que sobraba después de dar el espacio a los coches que han estado ocupando y están ocupando. Bueno, aquí cada vez que vengo es mayor la cantidad de coches que ocupan ese espacio, que también debería servir para definir que las actividades que tenemos se pueden realizar en unos entornos caminando. Muchas veces se usa más el coche de lo que lo necesita. Bueno, no lo sé. Yo creo que aquí sí que los contextos son súper importantes y muchas de todas estas cuestiones no se pueden trasladar directamente de cómo están. Justamente lo que plantean es una manera de analizar, no una solución. No ha de ser de esta forma, sino se ha de analizar de esta manera para que sea más inclusivo, ¿no? De todos esos aspectos. Ok, muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que nosotros aquí nos tomamos la vocería inicial para arrancar con esta provocación en la conversación. Bueno, les escuchamos, preguntas para Marta, apuntes respecto a sus experiencias académicas, profesionales, inquietudes que les genere el tema del conversatorio de hoy. Les escuchamos. Bueno, buenas tardes, Marta, un gusto
Pues muchas gracias por esta presentación. Yo soy Itzamar Cuervo, profesora de la Escuela del Hábitat. No, una pregunta pues como que me llama la atención es como esto de lo comunitario que aparece en casi todo. O sea, ¿en qué momento cobra tanta importancia para abordar también digamos, la perspectiva de género en el urbanismo? O sea, género comunitario, como ese tema. Yo creo que sobre todo en la necesidad de desarrollar ese tercer objetivo que tiene que ver con la participación, ¿no? Y que está planteada como que las personas son las que mejor saben del contexto en donde vamos a analizar una problemática, y incluir la participación es una tarea ardua. No es ir a recoger un listado de carta a los reyes con necesitamos, de solo deseos, a aprender a trabajar la participación de manera activa, implicada, es todo un reto, y creo que ha sido un aprendizaje, y por eso la necesidad de nombrarla como un objetivo, ¿no? Sin la participación comunitaria seguramente nos quedaríamos cortas en el análisis, por ejemplo, de la seguridad en un entorno determinado. Hola, mi nombre es Juliet, soy estudiante de primer semestre de arquitectura. También primera vez que escucho hablar sobre pues, la perspectiva de género en algo que es como tan poco común como un edificio, un espacio. Pues casi siempre es como desde el entorno político, y verlo como en una ciencia de cierta manera dura, pero también sensible como es la arquitectura, estuvo bastante interesante. Gracias también por adelantar muchos estudios en eso. Me gustaría como de pronto recoger más o menos lo que pude entender y ver si sí es así o si no tanto. Lo que entendí, me gustó mucho esas esferas, de la esfera productiva, la reproductiva, la propia, la de comunidad, y que todo eso hace parte de uno, pues de la vida, del habitar. De cierta manera me recordó mucho que en el hogar uno tiene muy presente eso, pues uno como mujer pues tiene como que en su casa como todas las zonas para dedicarle a los niños, para de pronto a veces un espacio propio, a veces también para trabajar, como que todo eso está combinado. Y de cierta manera lo que entendí es que esta perspectiva de género es como ampliar lo que de cierta manera se crea como que en el hogar y traducirlo como o manifestarlo pues en estos otros espacios, como que en los espacios públicos, en percibir que de pronto uno no se siente tan seguro como que uno se siente en el hogar, uno no tiene como las mismas comodidades como en las que tiene en la casa, porque los espacios no están pensados en ese sentido. Digamos que las personas que los habitan no tienen, o que lo diseñaron no tuvieron como esa perspectiva como la que uno tiene cuando está como en su casa, que percibe y va adecuando las cosas, sino que va, pues este enfoque es como hacerlo gradual, como no sé. ¿Es tan abstracto, primera vez? Sí, es un concepto muy abstracto, algo hay de lo que dices. Ese concepto es de Hannah Arendt, que podemos leerla y entender muchísimo más para entender ese concepto. Ese concepto a nosotros nos ha servido muchísimo para entender, por ejemplo, que los roles de género, aquello que pone las actividades reproductivas y las mujeres más en el hogar y a los hombres en el espacio público, por ejemplo, eso es falso, porque las actividades de cuidado reproductivas no pasan solo en el interior de la casa. Anna Bofill, una arquitecta catalana que definió ese punto 6 de la Ley de Barrios, lo había trabajado bastante para explicar
que los trabajos de cuidado también pasan en lo público. Pasan porque nos desplazamos para ir al médico, para cuidar a otro, para cuidarnos a nosotras mismas. No se trata de reproducir los roles de género de esta sociedad tal como están estructurados, sino justamente de repensarlos, ¿vale? Y bueno, sé que son complejos, pero ayudan muchísimo para desarticular y empezar a plantear otras cosas de los espacios en los que vivimos. Vale, muchas gracias. Hola, soy Juliana Díez, estudiante de segundo semestre de arquitectura y bueno, me interesa mucho, pues es la primera vez que estoy en un conversatorio sobre perspectiva de género en la arquitectura y me interesó mucho. Quisiera preguntarte si tienes alguna recomendación de un libro, de algún texto para empezar en este mundo de la perspectiva de género en la arquitectura. Bueno, ese ensayo que he mostrado es facilito y creo que es una introducción y es también, y creo que vale la pena decirlo, hace referencia a muchas de las mujeres de las que hemos estado aprendiendo, porque creemos que han estado invisibilizadas y han estado batallando para que desde la geografía, la historia, la economía, se plantee las ciudades y los espacios desde esta perspectiva. Entonces yo creo que ahí encontrarás un montón de hilos que… Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a propósito, a mí me parece, me anima y motiva muchísimo ver estudiantes de los primeros semestres. Yo creo que eso es clave porque están en un momento de iniciar su formación y el acercamiento a estos temas empieza a generar inquietudes, propias formas de comprenderlo, de digerirlo, de tratar de establecer conexiones frente a eso que escuchan de Marta, la experiencia de Barcelona, pero también de otras ciudades latinoamericanas y cómo eso puede ir inspirando, alimentando ese quehacer y ese pensamiento de la arquitectura. Yo creo que clave lo que planteaba Marta, esa necesaria relación y cruce entre disciplinas para abordar esa perspectiva de género en nuestros programas de la facultad. Afortunadamente la facultad cuenta con una diversidad disciplinar que posibilita esos aportes y mirar también esos asuntos que serían generales a nuestros programas, a nuestra facultad, pero eso que sería específico a cada uno de ellos. Yo creo que es muy importante también para quienes están en los primeros semestres que sepan que el grupo de trabajo de asuntos de género y diversidad de la facultad, que tiene 2 añitos de gestación y de puesta en marcha, precisamente trata de aportar a esas construcciones, a esas inquietudes que ustedes tienen, ¿cierto? Literatura, cómo la abordamos. Es un grupo que viene trabajando de manera permanente, pero que se reúne de manera abierta cada mes y precisamente donde todos los integrantes de la facultad, los estudiantes de pregrado hasta los estudiantes de doctorado, profesores, profesoras y personal administrativo, puede estar presente en ese grupo de manera permanente o episódica, poniendo sus inquietudes, sus provocaciones intelectuales o prácticas y generando entre todos y entre todas ese plan de trabajo y lo que necesitamos en nuestra facultad para procurar esos espacios de cuidado, porque yo creo que eso es lo relevante de abordar esas perspectivas, es humanizar no solo los currículos, sino la práctica cotidiana en todos los espacios en los que nos desenvolvemos los seres humanos. Entonces también la apuesta del grupo, digamos como quien gestiona esas necesidades de facultad, pero también de un cuerpo directivo y de todos los estamentos de la facultad, es llegar a una facultad donde todas y todos nos cuidemos y sintamos que la universidad y la facultad es un espacio seguro para estar desde todas las dimensiones. Así que bienvenidos y bienvenidas los estudiantes que se están iniciando esos programas en la facultad y rico verlos en esas reuniones del grupo, pueden llegar solo a escuchar, a proponer, pueden ir una vez, 2 veces, no volver, pero es importante que la presencia de todos y todas va construyendo también lo que como comunidad académica necesitamos en ese espacio. No sé si hay otras observaciones, profe, damos entonces cierre, les dejo la palabra. Gracias. No, solo quiero agradecer
a Marta por su disponibilidad, por su ánimo para explicarnos estas situaciones que considero yo que en Barcelona son muy de avanzadas. Barcelona siempre está como por delante, hemos ido aprendiendo de ella. Digamos, esos caminos escolares son señales en los pavimentos donde los niños van más seguros, niños y niñas, a sus escuelas y van solos. Tiene que ver con algo de cuidado, pero también tiene que ver con algo que está muy en boga ahora, que son las megamanzanas, que no son propiamente los catalanes, sino que vienen de mucho tiempo atrás, donde la vivienda va muy ligada con la comprar, con la salud, con la educación, y es como tener un entorno seguro, porque el automóvil está por fuera. Entonces puedes hacer casi que tu vida cotidiana al interior de esa megamanzana. Y así como eso hay muchos de los casos que pienso yo que Barcelona ha sido muy vanguardista. Entonces muchas gracias por traernos tu experiencia acá y gracias a los asistentes, a la profesora Zuli, que yo creo que tenemos que motivar más este tipo de intercambios de las distintas escuelas, y me place mucho que haya profesores, estudiantes, profesoras también. Me sorprende el nivel de las estudiantes de primer semestre con ese nivel de preguntas y de inquietudes. Yo creo que eso hay que mantener durante toda la carrera. Bueno, mil gracias.